ubicados en Montevideo, segundo bloque de Informe Capital. Es viernes, día de columna cultural. La poeta punk Patti Smith se presentará en la noche del próximo martes 20 de noviembre en el Teatro de Verano de Montevideo. No será una noche más, será inolvidable, como lo fueron las actuaciones de Lou Reed, de Nick Cave, de Blair, de los Pixies o de Sony Youth. Faltaba agregar el nombre de Patti Smith en el mágico escenario del Parque Rodó. Smith estará al frente de su banda con sus mejores canciones y sin duda no faltará un repaso musical por momentos de alta intensidad emocional cuando cante Horses, Gloria o Because a Night. La presentamos como poeta porque antes que nada es su verdadero oficio y está a la altura de los grandes escritores del rock como Dylan, Cohen y el propio Cave. Y desarrolla Gabriel Peveroni en la columna cultural de hoy titulada Mujeres Poetas. Gabriel, bienvenido, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Vine armado. Sí, más que el otro día. El otro día Sí, fueron 2, hoy son 6 por lo que veo. Hay que tener cuidado conmigo porque 6 libros. Puedo llenar de libros esto. No, el pretexto, en parte no es el pretexto. Viene Patti Smith, va a estar en el Teatro de Verano, como decíamos en la presentación. Es uno de esos eventos inolvidables, sobre todo para cierta sensibilidad rockera. Es como cuando estuvo Lou Reed, cuando estuvo Nick Cave, cuando estuvieron los Pixies, digamos, algo superlativo. Y Patti Smith realmente es una poeta. Ajá. O sea, entonces, en cierto modo la utilizamos como... La idea era manejar un poco de pretexto para ver un poco qué pasa con la poesía uruguaya de mujeres, que es una... Bueno, no voy a hablar de Ida Vitale, no voy a hablar de algunas cosas. Sí voy a hablar de algo que pasó ayer, para empezar, que es que ayer el libro Viva la Pepa, que es un libro emblemático de la postdictadura, cumplió 30 años. Ajá. Y en el ciclo Caramelos y Pimientos de poesía de Isabel de la Fuente estuvieron ahí un poco repasando lo que fue este libro, que fue muy importante, porque en esa época, todo lo que fue el movimiento rock y el movimiento de, ediciones de uno, el movimiento de poesía, todo lo que pasó después de tanto la cultura de la resistencia como la postdictadura. Revisitamos la postdictadura que ya visitamos la semana pasada. Era ¿no? muy masculino todo, era mucho hombre, digamos, mucho hombre en el rock, mucho hombre en la poesía, mucho hombre en los debates culturales en todos lados. Y este fue como un grito de piranga, digamos, como de una nueva generación de artistas visuales y de poetas, porque la idea era que las poetas... Era una poeta y un artista visual. Ajá. O sea, era Ana Tiscornia con Marisa Silva. Un poco esa era la búsqueda. Elena Nerman con Estela Vidal. Y este libro está cumpliendo 30 años. ¿Se puede hablar de feminismo? Es decir, de una propuesta feminista a partir de ese ese libro. En esa época sí, no. En ese libro fue totalmente feminista. Digamos, era con una actitud y un concepto. A eso voy. No solo visibilizaba la obra de mujeres, sino que había otra cuestión. Y era de pelea también. Era de estamos acá, estamos presentes y pateamos el tablero de la cultura uruguaya de ese momento. Eso para situar un poco, tantos años después, las cosas siguen siendo necesarias. ¿Y cómo se interpretó en aquel momento? Hoy estamos en un momento en el que hablamos mucho de feminismo. ¿Qué pasaba en aquel 89? En lo que era el ambiente cultural y todo, fue muy bien recibido, obviamente, y fue una apuesta fuerte y muy interesante. Bien. Digamos, y se fue naturalizando, digamos, en un sentido, pero y aparte también estaba esta mujer que es Marosa Di Giorgio, que Marosa, este libro es de ahora, este álbum de Marosa Di Giorgio que salió ahora, que Marosa era una figura, por ejemplo, en esa época, y lo siguió siendo en los años 90, como símbolo de... Bueno, yo pensaba, Patti Smith, tenemos a Patti Smith, qué mujer así relevante, no de la misma sensibilidad, sino como de un mismo... como una cosa como de choque, de shock, que pudiéramos decir, Uruguay. Sí, pensé en Marosa. Ajá. O sea, pensé en Marosa por muchas cosas, también por lo performático, o sea... Patti Smith es performática. Su poesía la llevó a los escenarios, la llevó al punk rock. Le pone el cuerpo, le pone la voz. El cuerpo. Y Marosa llevó su poesía a la performance, la llevó al escenario. Y eso fue siempre muy groso. Y ahora Alicia Torres y Ana Inés Larreborges le dedicaron un libro muy entrañable que tiene que ver con... Es un libro álbum en donde, como aquellos álbumes, ¿te acordás de
cuando nacía un Sí, nuevo claro. niño o una niña en la familia y se ponían las fotitos. No y teníamos aprendió dispositivos a electrónicos caminar, para mostrar las fotos. Bueno, claro, un poco de eso. Es un poco un recorrido por la infancia, por toda la vida de Marosa a través de sus textos, a través de fotos familiares, fotos muy cercanas, y hay documentos muy lindos como una entrevista a Nidia Di Giorgio, la hermana, que realmente es maravilloso, o una entrevista que le hizo Ramón Mérica a Marosa, que es re buena. Y bueno, y también por acá anda este libro que traje, Suzuki 400, que es otra performance, otra performer, digamos, de la poesía uruguaya, que es Lalo Barrubia, y este fue su primer libro, que es también de esta misma época de Viva la Pepa. Lalo es otra grande de la literatura uruguaya y de la poesía. Y bueno, y ando con más libros acá, de libros de ahora, digamos, sí. Más recientes. Más reciente salió India de Melissa Machado, que es un libro que lo está presentando en estos días. Es de una editorial independiente, Dios Dorado. Y está este librazo también, Res, de Claudia Magliano, que es de Ático Ediciones, que también, o sea, no sé, es como para plantear así. Ahora, aparecen elementos comunes en la creación, no solo poesía, pero por decirlo en algún sentido más amplio, en la creación entonces de estas mujeres que pertenecen a distintos espacios, quiero decir, tienen distintos orígenes, procedencias y hasta momentos y tiempos históricos. Totalmente. ¿Qué aparece en común? ¿Qué podemos destacar ahí como hilo conductor? Bueno, en esto que yo te marco acá, una situación de performance, o sea, de poner el cuerpo, como bien vos decías, creo que en todo esto estamos sintonizando algo parecido, la palabra y el cuerpo, ¿Y la palabra física. Y temáticamente, viste que la poesía no se escapa del yo, no se escapa de lo social, no se escapa de... El género se cuela, es decir, la problemática propia. El género se cuela, propia. sí, el género se cuela totalmente. Yo, mira, hoy leía esto y es increíble, ¿no? Este libro de Lalo, Suzuki 400, que acá ella, digamos, es un libro que aparecen fotos también de Lalo, subida a la Suzuki 400. Sí. Hay un texto, por ejemplo, este que dice: a veces creo que soy Siuxi, con los labios negros, escupo sobre un enorme escenario, con la cabeza hecha bola por las pastas, me burlo de todo, inaccesible, y el horror de que el disco termine. Esto es, bueno, Siuxi puede haber sido Patti Smith. ¿Qué dice atrás de este libro? En 1967, cuando estaba por derrumbarse todo, nació en Montevideo Lalo Barrubia, para demostrar que en Montevideo puede pasar cualquier cosa. Claro. El humor de la... Y en 1988, cuando ya nada importante podía pasar, escribió Suzuki 400 a los 21 años. Claro. Y nada importante pasó, dice, está bien. En el año 2001, cuando las calles están llenas de chinos, puede que alguien venga a salvarnos. Muy fuerte lo que pone ahí, muy fuerte a la vera de que estamos en 2019, y podemos decir que en el 2001 Lalo, por ejemplo, se vio obligada a emigrar en aquellos años, en 2001-2002, que bueno, fueron terribles. Está fuera del país. Para el Uruguay. Y Lalo emigró, fue a Suecia y ahí pudo seguir desarrollando la literatura, su escritura, publicó 2 o 3 novelas increíbles. Y bueno, reeditó Suzuki 400 también. Y digo, con eso te estoy también mostrando, bueno, estas cosas también que a veces se escriben atrás de los libros que no son, parecen inocentes o chistes, y después terminan siendo como ironías o vueltas en el tiempo. Lalo aparece en el Mamara Punk, por ejemplo, muy crítica también con aquello, había que irse del país allá 88, 89, que fueron también años muy duros, ¿no? Claro, me quedé pensando en esos 3 momentos históricos, ¿no? La o bajada o el ingreso al túnel de fines de los 60. Nacer en el 67, claro. Publicar en el 88, irte del país en el 2001. Sí, cuando parecía que el 88 podía ser la salida del túnel, vinieron otros túneles después. Bueno, nunca olvidemos que las cifras de emigración de la década del 80 en su conjunto no dan más o menos estables. Uruguay recibió en la primera, o sea, cuando recibió, todos los que volvieron, muchos de los que volvieron del exilio político. Cuando caía la dictadura, claro. Claro, en el año 84, 85 volvieron, pero nunca hay que dejar de perder de vista que la inmigración que hubo en esa transición, porque tampoco se puede hablar de democracia total, me parece a mí, digamos. Bueno, eso que lo discutan los historiadores, pero en el periodo de transición con el gobierno de Sanguinetti Uruguay siguió siendo expulsor de jóvenes, sobre todo, en una de las emigraciones, yo creo, más tapadas y más, fueron miles de jóvenes que no encontraban trabajo, no encontraban perspectiva, no había futuro, era el punk. Sí. En el sentido estricto no había mucho símbolo ahí
cuando Los Traidores sacaban el disco Montevideo Agoniza, yo qué sé, y bueno, era así, ¿no? Ya nos tenemos que ir, Gabriel. ¿Por qué, volviendo a Patti Smith, ¿no? Y a Marosa, sí. Para cerrar con el disparador del comienzo, sí. ¿Por qué para alguien que de repente no la ha seguido con la atención con la que vos sí la has seguido, vale la pena darse una vuelta por el Teatro de Verano la semana que viene? Mira, es una de las artistas trascendentes del siglo XX, así, digamos, con esas palabras y superlativas. Lo que pasa con este tipo de artistas como Lou Reed, como Nick Cave, como tantos otros, pasa algo que va más allá del conocimiento o no. O sea, yo, por ejemplo, no fui un fan absoluto de Lou Reed. Cuando lo vi en escena, reconocía 2 o 3 canciones y él no cantó de las canciones que yo conocía. Fue una cosa maravillosa. O sea, se puede ir a ver a Patti Smith sin conocer absolutamente nada de ella, algunas referencias, eso sí, pero salir absolutamente dado vuelta. O sea, es probablemente lo que te pasa, aunque no la conozcas. Gracias por las recomendaciones, Dale, gracias a vos. por los datos cruzados y te esperamos para el viernes que viene. Dale, arriba.